a la sombra de un algarrobo. Un par de ojos siguen brillando. El viejo dogo sigue ahí, inmóvil, mirando hacia el rancho. Su instinto lo obliga a quedarse como esperando lo que sucederá más adelante. En una vieja estancia, muy alejada de la ciudad, vivió un cazador. Con su jauría de dogos alimentó a su familia conformada por su esposa y sus 2 hijas. Pero el tiempo pasa. Y este gaucho cazador, después de haber criado y educado a sus hijas, envejeció y vivió aislado de todo junto a su esposa, ya que sus hijas, ahora mayores, habían adquirido educación profesional y se habían amoldado a la vida de la ciudad, formando también sus familias allí. Pero sus padres, que habían pasado toda una vida en el campo, jamás quisieron abandonar su rancho, pues en él encontraban todos sus recuerdos y costumbres. Pero un día, la esposa del cazador gaucho falleció. Sus hijas, ya adultas, le sugirieron a su padre llevarlo al pueblo. Pero el viejo cazador no quiso retirarse, pues en su rancho deseaba pasar sus últimos años de vida, donde atesoraba 1000 recuerdos de juventud, amor y cacerías. Si bien ya no podía salir de cacería, le gustaba conservar un perro. Este era un dogo argentino, muy especial, por cierto. Largas horas yacía echado junto a su amo, bajo la sombra de una enramada, mientras contemplaban los amaneceres y ocasos. Una mañana, el viejo cazador no despertó. Se había fundido en un sueño de interminables cacerías y recuerdos junto a su familia. Su luz se había apagado escuchando el trinar de los pájaros por la mañana. Ese día, como todos los demás, una de sus hijas se acercó por la mañana y confirmó que había dejado de existir. Pero este no es el final de la historia. Por el contrario, es el comienzo de una nueva, en la que se repetirán los sucesos vividos por el difunto cazador y su dogo argentino. Las hijas decidieron vender el campo, que no valía demasiado, ya que no eran tierras muy buenas. Una familia humilde, que trabajaba en un campo cercano, siempre había sido puestera y tenía algunos animales. Así pudieron comprar ese campito. El campo tenía un corral, un rancho y un molino. Ese rancho volvía a florecer con niños corriendo por el patio y animales balando en los corrales. Pero ustedes dirán, ¿y el viejo dogo argentino? El viejo perro siempre estaba alejado del rancho. El joven gaucho intentó alguna vez acercarse, pero el viejo dogo se alejaba lentamente. El joven gaucho pensó en darle fin a su vida, pues temía por sus hijos. Pero su esposa y niños no lo dejaron. Muy enojado, el gaucho decidió dejarlo vivir, pero advirtió, el día que vea algo raro, lo acabaré. El viejo dogo apenas se vislumbraba desde la enramada del rancho, siempre echado bajo un algarrobo, mirando hacia el rancho. Pero si alguien se acercaba, él se alejaba. El joven gaucho dejó orden de que no le dieran de comer. Pero los niños y su mujer todos los días se acercaban y le dejaban comida y agua. Aunque el dogo ya nunca más se acercó al rancho, el joven gaucho solía sentarse bajo la frescura de su enramada y podía vislumbrar la figura del perro echado, mirando hacia el rancho. El gaucho se preguntaba, ¿qué estará haciendo ese perro ahí? Seguramente espera que nos vayamos, perro loco e inservible. El gaucho había descubierto que le daban comida a escondidas, pero no los reprochó. En un momento de reflexión pensó y se dijo, nosotros somos los intrusos.
no él. Y dejó al dogo tranquilo, que siempre miraba echado desde lejos. Todos los días el gaucho salía a recorrer el campo. Su recorrido habitual eran las costas de los alambrados, mirando que no estuvieran rotos, que ningún animal se haya cruzado. Siempre muy temprano comenzaba su recorrido y volvía muy cerca del mediodía. Pero ese día no volvió. Entonces, su mujer salió a buscarlo. Lo buscó por todo el campo y encontró al gaucho herido y convaleciente a la orilla de una huella. Desesperada, intentó reanimarlo, pero no respondía. Corrió desesperadamente a buscar a sus hijos para que le ayudaran a llevar hasta el rancho a su padre, el gaucho. Con mucho esfuerzo, lograron llevar al gaucho hasta su rancho. Una vez en su cama, limpiaron y desinfectaron sus heridas. Un balbuceo se escuchaba. Fue él, repetidas veces decía. Sin tomar importancia, lo dejaron descansar. Al pasar las horas, su mejoría se hizo visible. El peligro había pasado. Cuando despertó, preguntó: ¿dónde está el dogo? Fue el dogo. ¿Dónde está? Su mujer corrió a mirar con terror al perro, ya que sus hijos estaban fuera, y notó que el dogo no estaba en su guarida, por lo que de inmediato ordenó a los niños que entraran y corrió rápidamente a la cama del convaleciente marido, que volvió a preguntar: ¿dónde está el perro dogo? Su mujer asustada le contestó: no está. El gaucho, en estado de shock, notó que su mujer e hijos estaban muy asustados y les contó lo sucedido. El gaucho, como habitualmente, recorría los alambrados circundantes. Un día común y corriente, de repente los balidos de un ternero lo hicieron introducirse en el monte. Un matorral espeso y bastante impenetrable. A gachas, logró llegar a un pequeño claro, donde se encontraba un puma, que tenía tomado por el cogote a un pequeño e indefenso ternerito. El gaucho había llegado a su guarida, donde el puma había arrastrado al pequeño becerro. El puma, al ver el hombre y teniendo una pared de maleza, se sintió atrapado, ya que la salida por donde había entrado la estaba obstruyendo este gaucho, por lo que el puma se abalanzó, haciendo perder el facón al joven e inexperto gaucho. Sus cuerpos se trenzaron en una lucha por la vida, en las que el puma tenía todas las de ganar, ya que contaba con sus garras, músculos y colmillos, a diferencia del gaucho, que ya no poseía su facón. El puma, aferrado con sus garras, quería clavar sus colmillos en el joven hombre, pero el gaucho, desesperado, sostenía al puma por el cuello, intentando que no lo mordiera. Sabía que ese sería su fin. El puma clavaba sus afiladas garras en su cuerpo y con sus patas traseras, sus afiladas garras rasgaban los músculos de sus piernas. Su rostro, frente a frente, sus colmillos filosos, apuntaban a su cuello. Centímetro a centímetro, los brazos del joven gaucho cedían, aproximando la jadeante mandíbula del feroz felino a su yugular, por lo que sabía que sería su fin. Miraba a su cuchillo a unos pocos metros, pero sus manos estaban ocupadas. Si no hacía algo más, su fin estaría próximo. Su mujer, aterrorizada, escuchaba la tensa y dramática historia junto a sus hijos. El gaucho prosiguió diciendo: él fue el dogo argentino. La majestuosa figura del viejo dogo incurrió en la escena. Haciendo un acto de valentía, se abalanzó en un rugir sobre el grande y fuerte puma, librando al joven de las afiladas garras y puntiagudos colmillos, por lo que logró arrastrarse algunos metros para tomar su cuchillo, mientras
El viejo dogo recibía el embate del puma. El viejo dogo por momentos lograba tenerlo bajo suyo. Pero las fuertes garras del puma hacían heridas profundas en el viejo perro. Después de un par de minutos, ¡El gaucho! asestó su puñal, provocando que el feroz puma se levantara, escapando por entre los montes, a lo que el dogo lo siguió y continuó luchando. El gaucho sintió disminuir sus fuerzas, sus heridas eran grandes, y se arrastró hacia la huella, dejando cada vez más lejos el peligro y el horror. Después de haberse arrastrado por casi una hora, ya no sentía la pelea. El gaucho, con su cuerpo debilitado, luchaba por llegar al alambrado, que sabía que era donde lo podrían encontrar. Cuando ya pensaba en desistir de arrastrarse, vio el alambre y la picada. Exhausto y con el último esfuerzo, llegó y se desmayó allí mismo, donde su mujer lo encontró. Con el pasar de los días, el hombre se recuperaba de sus heridas hasta que un buen día pudo caminar. Y lo primero que quiso es ver si podía ver al dogo bajo el algarrobo, pero al no encontrarlo, se dirigió hacia el lugar de la batalla. Encontró vestigios de la batalla, pedazos de tela, su facón y la vaina gastada donde lo guardaba, y unos metros más adelante yacían los restos del fuerte puma, y a su lado, el viejo dogo argentino. Había luchado hasta su muerte, y en su ley se había extinto. La historia se conoció en toda la ciudad. Periodistas se hicieron eco de la hazaña. Y aquí es donde descubrimos la poderosa incógnita. Las dos hijas del viejo gaucho, dueño del viejo dogo, al enterarse de los hechos, concurrieron inmediatamente a visitar al joven gaucho y su familia, y le contaron esta historia. 13 años atrás, cuando su padre, el viejo cazador, aún vivía, solía llevar de cacería a excursionistas. Por su avanzada edad solo hacía de guía, por lo que por lo general sus esfuerzos eran mínimos. El viejo cazador siempre llevaba 2 dogos y 3 mestizos cruza de dogo. Un joven y cachorro dogo de 1 año y medio siempre quedaba atado bajo el algarrobo, ladrando con ganas de también salir de cacería. El viejo cazador prefería dejarlo, pues su poca experiencia y jovial ánimo no serían adecuados para la cacería. El joven dogo aún no estaba maduro, o eso es lo que pensaba el viejo cazador. Pero ese día, el viejo cazador desató a todos los perros y, menospreciándolo, como siempre, el cachorro quedó debajo del árbol. En la noche, los 3 cazadores caminaban por la orilla del alambrado. De repente, los perros corrieron al monte. Lejanamente se escuchaba la pelea del jabalí con los dogos. Los 2 excursionistas corrieron entre el monte, mientras el viejo cazador, atento a los sonidos de la batalla, podía imaginar todo. Tenía 1000 cacerías y podía distinguir 1.000.000 de detalles. Con atención, parado a orillas del alambrado, no se dio cuenta que un puma lo acechaba. Un joven puma, confundido, lo atacó por la espalda, creyéndolo una presa. El viejo cazador, con pocas fuerzas, no tenía chances frente al feroz puma. Fue cuando apareció el cachorro de dogo argentino, que se había soltado de la cadena y lo había seguido, distante del grupo de cacería, así pudiendo salvar al viejo cazador de las garras del feroz animal. El viejo cazador, por las heridas causadas, no salió a cazar nunca más. Pero el joven cachorro de dogo argentino
jamás se despegó de su lado. Los años pasaron. Y ese viejo dogo que había salvado la vida al joven gaucho era el mismo que salvó la vida al viejo cazador. El dogo no abandonó su hogar ni a quienes formaban parte de él. Esperó bajo el algarrobo porque sabía que aún tenía una última misión que cumplir. Y quizás, en las noches de luna llena, si uno escucha con atención, aún se pueda oír el eco de un ladrido lejano, resonando en la inmensidad del campo. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta y haz clic en la siguiente miniatura para descubrir otra de mis historias.